Bien, pues tiene la palabra la profesora María Moros. Luego haremos una pausa breve y después volveremos. Buenos días. Buenos días. Quiero en primer lugar dar las gracias a Clara Serra y al grupo de alumnas y alumnos, creo que se llama La Taberna, que han tenido la atención de invitarme para este congreso. Bueno, yo en realidad me pidieron que expusiera un trabajo que tengo sobre Ciudad Juárez, que en realidad no trata tanto in recto, digamos, sobre la ilustración, sino más bien de lo que llamo una deriva perversa de la ilustración. Una deriva perversa de la ilustración que coincide con lo que describiré como el imaginario libertino. Se titula, pues, Desade a las maquilas, porque me voy a ocupar de cómo quizá mi reconstrucción del imaginario libertino explica un fenómeno horrendo de nuestra contemporaneidad, que es el de los llamados feminicidios que han tenido lugar en Ciudad Juárez. El gobierno mexicano, condenado por feminicidio se considera el matar a una mujer por el hecho de serlo, no por una razón, no por un ajuste de cuentas si una mujer es mafiosa, en un ajuste de cuentas entre miembros de la mafia, sino que es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Afortunadamente, y empecemos por esta cuestión que da un cierto optimismo, el gobierno mexicano fue condenado por femicidio en Ciudad Juárez, porque desde 1993 han muerto 481 mujeres asesinadas en esta ciudad fronteriza mexicana. El gobierno mexicano se le ha considerado responsable de las muertes también de las 8 mujeres primeras de Ciudad Juárez, las víctimas del caso conocido como del campo algodonero. La Corte Internacional ha dictado sentencia a favor de las víctimas, según ha anunciado Emilio Ginés, el abogado de las familias de las 8 mujeres asesinadas en noviembre del 2001. La decisión judicial, sobre la que no cabe recurso, acepta la petición de los letrados que culpan al Estado mexicano de feminicidio. La reclamación presentada ante la Corte Interamericana, con sede en Chile, responsabiliza al Estado por la falta de una investigación adecuada. Primera sentencia condenatoria: desde 1993 han muerto 481 mujeres en esta ciudad fronteriza mexicana y jamás ha habido una sentencia condenatoria. Esta es la primera. El juicio se celebró el día 27 de abril en Santiago de Chile, donde tiene la sede la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. El abogado español Emilio Ginés se encargó del caso junto con la abogada mexicana Carla Michael Salas. Bueno, pues yo en realidad voy a hablar de la ilustración, ya que se me pidió que lo hiciera sobre este trabajo sobre Ciudad Juárez, una ilustración a sensu contrario, es decir, la deriva perversa de la ilustración, que podemos considerar como tal al universo simbólico del Marqués de Sade, que se remonta al Marqués de Sade, sadeano. En primer lugar, voy a describir en qué consisten estos feminicidios específicos y que son distintos de los crímenes comunes de violencia de género por el compañero íntimo. Coinciden estos feminicidios, la secuencia es secuestro o privación de libertad de mexicanas jóvenes
morenas, delgadas, que responden a un tipo y que son secuestradas. En segundo lugar, estas mujeres son violadas tumultuariamente. Son objeto de violación por parte de un grupo. Son sometidas a tortura y mutiladas especialmente sus senos. Un seno les es arrancado a mordiscos y otro seno les es cercenado. Después de esta tortura metódica, acaban siendo, de una tortura metódica ritual, acaban siendo muertas, asesinadas generalmente por estrangulamiento. Esta secuencia del secuestro a la tortura y al exterminio, y luego no son naturalmente enterradas, sino que sus cuerpos aparecen en determinadas zonas de esta zona fronteriza mexicana entre el norte, los Estados Unidos, y el sur, la ciudad fronteriza Ciudad Juárez. Esta es la descripción de los hechos y de cómo por fin se han reconocido y castigado. Ahora voy a hacer una exposición de los conceptos que voy a manejar en el análisis que trato de hacer del imaginario libertino como una de las causas fundamentales de estos horrores. Los conceptos que voy a manejar son los de la filósofa feminista Carol Painman, el contrato sexual. Ella habla en su obra del contrato sexual. ¿Qué es el contrato sexual? El contrato sexual es un pacto entre los varones que viene a ser una criptocláusula del contrato social. Es decir, si leemos a Freud, al que se ha referido con tanta lucidez Carlos Fernández Liria, si leemos a Freud en clave contractualista, como lo hace Carol Painman, lo podríamos considerar un teórico del contrato social. Cuando se comete el parricidio simbólico contra el padre, los hermanos pactan entre sí el contrato social, es decir, un orden civil sometido a reglas donde ya no se pueda volver al despotismo, es irreversible. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Que luego se dice que todos nacen libres e iguales y a la hora de firmar el contrato social resulta que las mujeres no lo han firmado. Luego no aparecen como ciudadanos. Efectivamente, no lo han firmado porque han sido previamente pactadas. Las mujeres, como objeto transaccional de los pactos entre los varones, las mujeres son objeto de un pacto que hacen los varones como cláusula nunca explicitada del contrato social y al que llama Painman contrato sexual. Es decir, el poder político tiene un vector patriarcal. Supone en el imaginario patriarcal el control sobre las mujeres. Este control sobre las mujeres lo tiene el padre despótico antes del contrato social. Pero cuando se comete el parricidio simbólico, digamos, los varones que han cometido ese parricidio, digamos, tienen acceso a los cuerpos de esas mujeres que eran privilegio del padre. Entonces, pactan entre sí como hermandad civil el distribuirse de forma ordenada estas mujeres. Fijan las condiciones de legitimidad del acceso a los cuerpos de las mujeres. Es decir, el contrato sexual. Por lo tanto, el contrato de matrimonio entre varón y mujer es, digamos, cronológicamente posterior a este contrato sexual entre los hermanos, donde las mujeres sirven, como ya lo puso de manifiesto Claude Lévi-Strauss, como objeto transaccional de los pactos entre los varones. Y por tanto tendremos que en el pacto entre los hermanos entra, decíamos, como criptocláusula el control de las mujeres. Ahora bien, ¿qué ocurre? Podríamos decir que este es el imaginario patriarcal, llamémosle canónico, de referencia. Pero hay una deriva
hay una deriva, una modalidad aberrante del imaginario patriarcal. ¿Cuál es esta modalidad aberrante? Es la modalidad sadeano-libertina. Es decir, el padre despótico tiene como su privilegio el control de las mujeres y no se comete parricidio simbólico. Se deja al padre sangrando en la guillotina, pero no se lo mata del todo. No se vuelve, por tanto, irreversible la operación. Por lo tanto, los hermanos no firman el contrato social. Los libertinos no hacen pactos. Digamos que los libertinos de la tríada ilustrada solo toman la libertad, no la igualdad ni la fraternidad. No quieren pacto ni hermandad, repelen todo pacto. Por tanto, si no firman el contrato social, tampoco van a realizar el contrato sexual, digamos, o digamos lo que sería el reparto ordenado de las mujeres en los espacios privados de cada varón. ¿No se firma este contrato sexual? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres quedan a disposición de todo el genérico femenino, todas para todos, pero no en régimen de propiedad, sino en régimen porque no se ejecuta la herencia, ni se distribuye, sino en régimen de usufructo. Las mujeres deben ser usufructuadas todas por todos. Y ese usufructo de las mujeres del padre simbólico, porque el padre simbólico retiene su privilegio, le deberán al padre simbólico, al padre despótico, por haber, digamos, tenido acceso a sus mujeres de una manera, digamos, temporal, de una manera puntual, no en términos de propiedad, le deberán como compensación un tributo sacrificial. Un tributo sacrificial. Y este tributo sacrificial, en la medida en que las mujeres somos el objeto transaccional en los pactos entre los varones, va a ser la propia mujer a la que se ha tenido acceso en este régimen de usufructo. Por lo tanto, dará lugar, habrá que compensar al padre con un ritual sacrificial. Bueno, entonces vamos a ver cómo se produce dentro de la Ilustración esta deriva del imaginario libertino. En primer lugar, vamos a hablar del Marqués de Sade y cómo considera la naturaleza como mal. Quizá no es del todo descabellado pensar que esos atroces y peculiares crímenes tienen alguna relación con una amenazadora deriva del imaginario patriarcal a la que denominamos imaginario libertino. Para esclarecer algunos de sus aspectos, vamos a tratar de reconstruir su historia remontándonos a la matriz sadeana. Pues el sadismo que ponen de manifiesto no es lo menos impactante de estos horrendos delitos. ¿Es comprensible la obra y la personalidad de alguien como el Marqués de Sade, padre paradójico de la genealogía libertina? Pues justamente el libertino reniega de toda genealogía. Lo que llama especialmente nuestra atención es que este padre paradójico es un hijo paradójico de la Ilustración. Producto a la vez de la Ilustración y del antiguo régimen, el extraño marqués quiere radicalizar por una parte ciertos conceptos ilustrados. Su filosofía en el tocador empieza con la exhortación: franceses, haced un esfuerzo aún para ser republicanos. Y lleva a cabo una insólita inflexión de los mismos a través de la simbólica del antiguo régimen, porque él sigue siendo un aristócrata. Sartre lo ilustra basándose en el libro de Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade? Hay que quemar a Sade, con la interpretación del marqués del concepto de naturaleza. Sade, afirma Sartre, lo cito, quiere mostrar que la ley de la naturaleza es la ley del más fuerte.
que las masacres y las torturas no hacen sino reproducir las destrucciones naturales. Pero la idea contiene para él cierto sentido desorientador. Para cualquier hombre de 1789, noble o burgués, la naturaleza es buena. Aclaremos por nuestra parte que es el deseable orden de las cosas para los ilustrados y funciona para ellos a modo de paradigma normativo. Sigo con Sara. De pronto todo el sistema se va a desviar, ya que el asesinato y la tortura no hacen más que imitar a la naturaleza. Los peores crímenes son buenos y las virtudes más hermosas malas. El resultado será esta ideología aberrante. La única relación de persona a persona es la que une al verdugo con la víctima. Acabo la cita. El propio Sade, en la Nouvelle Justine, confiesa: sí, aborrezco la naturaleza y la detesto porque la conozco demasiado bien. Conocedor de sus horribles secretos, he experimentado una especie de placer copiando sus perfilias. Invierte de este modo el signo valorativo del ideal ilustrado de la naturaleza, identificándola como el mal. Conserva, sin embargo, y asume así hasta la exasperación su carácter de normatividad, pues para una sensibilidad aristocrática, la legalidad constructiva de una idea reguladora que proviene de la ilustración burguesa se revela como tiránica. De ahí su compulsión sistemática hacia la transgresión. Segundo punto, transgresión versus contrato. Desde los conceptos de Feynman que hemos expuesto, podemos entender aspectos relevantes del imaginario libertino. Sade, producto idiosincrático de Ancien Régime, no ha matado del todo al padre, no ha consumado el parricidio simbólico. De ahí se deriva que para el libertino no hay un pacto fraterno legítimo que instituya un nuevo orden legal. Por lo mismo, no hay una irreversibilidad en el proceso que ha llevado del orden estamental del estatus al mundo del contrato. De este modo, se ve obligado a establecer con el padre despótico los términos de una restauración imaginaria del mundo del estatus, de las identidades adscriptivas del antiguo régimen. De esta componenda, que no propiamente pacto, va a resultar el proceso de la transgresión permanente de la ley, pues ni puede estabilizarse el pacto de los hermanos, constitutivo del contrato, ni en mayor medida es posible una restauración legítima y ordenada del poder del padre. Se lo ha asesinado y no hay vuelta atrás. Así hay que ser republicano. Sin embargo, a diferencia del ciudadano, que, parafraseando a Beauvoir, no nace sino que se hace, el padre despótico nace, no se hace, sigue vigente. El rey ha muerto, viva el rey. En estas condiciones, el libertino se ve obligado a un peculiar contrato simbólico con el padre que se sustancia en el permanente ofrecimiento de un tributo, pues la perpetua transgresión, que no sustitución de sus reglas, requiere un ritual propiciatorio a sí mismo permanente y que no va a consistir sino en el sacrificio de una víctima inocente. Sade, al no firmar el contrato social ni el contrato sexual en su modernidad fraterna, que es su corolario, como hemos dicho, pone a las mujeres que siguen perteneciendo al padre no legítimamente destronado en medio y en común, a disposición de un genérico masculino tiránico no constituido en fratría y que, por tanto, no ha dispuesto reglas de acceso a las mismas. Todas para todos. Ya lo decía Peter Weiss en su Marat-Sade. La revolución es la cópula universal. Pero es más,
nuestro marqués ha irracionalizado, como incoherente con el principio ilustrado de la libertad, el que existan reglas tales. De este modo, al usufructuar a las mujeres, los libertinos están transitando un terreno que, como no ha dejado de ser del padre, es su privilegio, exige un precio a título de peaje. Y no harán nada mejor que rendirle pleitesía, ofreciéndole como tributo precisamente el objeto de la usurpación de su privilegio. Es decir, la propia mujer, que en este caso solo puede ser restituida a su función de objeto transaccional por el sacrificio. En suma, para Sade solo se es coherentemente republicano si se impugna el universo de las reglas del contrato social sexual que pretende haber venido a sustituir el poder del padre despótico. En la medida en que es así, estas mismas reglas son despóticas. Ergo, deben ser abolidas a favor de la práctica constrictiva, compulsiva y sistemática del libertinaje sexual llevada a cabo en la tensión permanente, franceses, un esfuerzo más para ser republicanos. Un gran reserva francés, así lo llama Luisa Posada, al fenómeno libertino. Luisa Posada ilustra la contraposición del imaginario del libertino y el imaginario del contrato sexual con el contraste entre un gran reserva francés contra el vino de mesa rusoniano. Acabo su cita. Los libertinos celebran, como lo veremos más adelante, junto con los mafiosos, las capturas de sus víctimas en orgías o asesinatos de juerga. A estas macabras celebraciones hacen referencia Sergio González en su obra Huesos en el desierto y Diana Washington en Cosecha de mujeres, Safari en el desierto mexicano. De acuerdo con nuestra reportera, una de las investigaciones realizadas puso al descubierto, dirá, que varios funcionarios de la Procuraduría del Estado de Chihuahua estaban implicados como promotores de orgías, después de las cuales las jóvenes declaradas desaparecidas eran encontradas sin vida. El vino de mesa rusoniano es el que sirven las virtuosas sofías domésticas, que son el cemento emocional de la familia, la pequeña patria, a través de lo cual, según el autor del Emilio, el ciudadano varón se une a la grande. Se observan escrupulosamente las reglas del contrato social sexual, que al libertino se le antojan reglas pacatas. Para instituirlas no valía la pena haber matado a un rey. Pero el gran reserva francés está teñido de sangre. Con él se brinda por una feminidad normativa que toma como su referente polémico la Sofía rusoniana del libro quinto del Emilio y la Pamela de Richardson, Pamela o la virtud recompensada. En cambio, la novela de Sade se titula Justine o el infortunio de la virtud, es decir, le da la vuelta al imaginario rusoniano, que llegan a enamorar a los varones por modestas, recatadas y dedicadas en exclusiva al bienestar de su familia, recluidas en el espacio privado de un varón. La recompensa de su virtud es el amor característico de las emergentes clases medias, que se contrapone crítica y polémicamente a los usos matrimoniales de la aristocracia basados en las conveniencias de los linajes. Justine, la protagonista de la novela de Sade, es por el contrario sometida a tormento sexual por no secundar las reglas que definen la feminidad normativa de los libertinos, de signo opuesto a la que defienden los ciudadanos maridos pacatos, castidad, domesticidad, a través de cuya práctica
la mujer se vuelve la depositaria del honor del marido. Para Sade, lo cito, el único objetivo de una mujer ha de ser hacerse joder desde la mañana hasta la noche. Para esa sola finalidad la ha creado la naturaleza. Punto siguiente, ya hemos visto que la naturaleza, para los ilustrados y en sentido inverso como mal para los libertinos, es el paradigma de la normatividad. Punto siguiente, de imperativos categóricos. De este modo, el comportamiento lujurioso es instituido en norma. ¿Cuál va a ser el criterio de que esta norma se cumple? Lacan interpreta lo que sería la formulación de la máxima sadeana. Tomemos como máxima universal de nuestra acción el derecho a gozar de cualquier prójimo como instrumento de nuestro placer, el imperativo categórico sadeano, que sería el pendant a la vez que la inversión del imperativo categórico kantiano. Este imperativo moral ordena tratar al prójimo como fin en sí mismo y no solo como medio. El psicoanalista estructuralista entiende que Kant y Sade tienen en común la idea del dolor como la piedra de toque que revela si se está o no cumpliendo la norma. En el caso de Kant, la observación del imperativo se contrasta en la contrariedad que su cumplimiento exige a nuestras inclinaciones naturales. Expondremos aquí de una forma más detallada lo que podría denominarse el imperativo categórico libertino. El deseo debe darse su propia norma en tanto que puro deseo de deseo. Sólo así se realiza la autonomía narcisista del sujeto. Sólo así deja de depender del objeto de su deseo, que contaminaría este de heteronomía. De ahí se deriva la necesidad de la abolición del objeto del deseo, a ser posible de forma metódica, mediante tortura. Pues, mientras el objeto siga existiendo, el deseo continuará estando en función del objeto. De este modo, solamente el crimen sexual puede realizar la soberanía del deseo, el darse a sí mismo como norma el deseo de deseo, de un deseo que se instituye en tal mediante el sacrificio del objeto de este mismo deseo. Podríamos apurar más, en la línea de las sugerencias de Lacan, el paralelismo entre Kant y Sade. Otra de las formulaciones kantianas del imperativo categórico reza así: obra de manera tal que puedas querer que la máxima que regula tu acción pueda convertirse en ley universal. El objeto del querer de la voluntad es anulado como irrelevante a los efectos de instituir en tal la voluntad como buena voluntad. Es indiferente que sea aquello que la voluntad querría. Lo que importa es la forma en que lo quiere, que lo quiera en tanto que ese querer pueda ser universalizable. Se hace abstracción, pues, de la materia del querer. Esta abstracción de la materia u objeto del querer, suponerlo aparte como irrelevante a los efectos de definir a la voluntad como buena, puede considerarse un sacrificio epistemológico. Por su parte, el libertino vuelve insignificante el objeto de su deseo. Como lo veremos más adelante con más detalle, elige para su operación un tipo de mujer y repite compulsivamente la misma elección para anonadar, reducir a la nada la individualidad femenina. Recordemos que en el universo sadeano no se ha consumado el parricidio simbólico y, por tanto, no existe un pacto de la fratría que instituiría un nuevo orden civil. Así, tampoco hay entre los hermanos contrafácticos acuerdo en torno a la nueva modalidad de administración del derecho patriarcal de acceso a los cuerpos de las mujeres.
pues en ausencia de contrato social o asunción por la fratría del derecho político, tampoco se lleva a cabo el contrato sexual o apropiación por parte de la misma de la vertiente patriarcal de este como privilegio sexual. En estas condiciones, el derecho sobre las mujeres no es traspasado a los contrafácticos hermanos. Sigue siendo un derecho patriarcal que reviste la forma paternal de acuerdo con la conceptualización de Feynman. Por la misma razón, no se lleva a cabo una distribución pactada de acuerdo con determinadas reglas por la que los hermanos legitimarían su acceso ordenado e igualitario a las mujeres. No se instituye el derecho patriarcal en su modalidad fraterna, la que corresponde al contrato sexual en tanto que pacto patriarcal fraterno. Las mujeres, pues, siguen siendo del padre, cuyo dominio continúa vigente en la medida en que no se lo ha asesinado. De este modo, el acceso a ellas no sigue otra regla que la sistemática anarquía y se acompaña necesariamente de una simbólica de la transgresión. Kant, como hemos visto, hace abstracción del objeto del querer, pero el libertino, al hacer abstracción del objeto de su deseo, comete no un sacrificio epistemológico, sino un sacrificio sistemático real, el feminicidio en este caso. De restauraciones del mundo del estatus. El libertino no quiere saber nada de parentescos políticos. No hay contratos, ni naturales, porque sus mujeres consanguíneas no le pertenecen. Son propiedad del genérico masculino que representa el padre. Asimismo, los discípulos de Sade no quieren reproducirse, tener descendencia, lo cual requeriría un mínimo de pactos contractuales estables. Pertenecen a una aristocracia decadente, real o simbólica, aristocracia del espíritu, que es la aristocracia sociohistórica venida menos, que pone de manifiesto su voluntad de cierre genealógico en el macabro ritual mítico que representa la sodomización de la propia madre. Esta fantasía sadeana es el contrapunto espeluznante de la honra de la madre cívica, otra cara de la mujer doméstica que infunde, se pretende, los valores cívicos públicos desde el espacio privado. La sodomización de la madre es el contrapunto de la madre cívica de los jacobinos, discípulos del autor del contrato social. Por su parte, los mafiosos, para constituir una red de vínculos familiares de adopción que solapan y asfixian los pactos cívicos, reniegan de los vínculos familiares naturales. Hay que sacrificarlos por mor de la lealtad a la verdadera familia constituida por pactos de sangre. Las mujeres así, en un universo social dominado por el imaginario libertino y los pactos mafiosos, no tienen quien las proteja. Están en la intemperie real y simbólica. Y mucho menos pueden contemplar horizonte alguno de emancipación. Los libertinos quieren restaurar en sus claves, como veremos, el mundo del estatus en medio del paroxismo del ámbito del contrato libre que campea en el universo de la globalización neoliberal. Esta restauración la instrumentan por el lado que les es más fácil, la reducción de las mujeres al infraestatus, que a título de tal le debe incondicionalmente sus favores a quienes poseen el estatus por el mero hecho de ser varones. Así, el último reducto del mundo del estatus, donde se han abolido las jerarquías estamentales, es la diferencia sexual instituida en la distinción adscriptiva entre el estatus y el infraestatus. Es lo único que queda de un mundo del estatus que para Sade ya no existe sino en su registro de objetos perdidos, que así denominaba Freud a la melancolía.
y lo que era una realidad sociohistórica se convierte en un ethos, en una paradójica exigencia ética para regular desde el imaginario el compulsivo comportamiento del libertino. Ahora bien, Sade era también a su modo un ilustrado y reinterpreta la consigna de la libertad en los términos de su anarquismo aristocratizante. Un ser libre, afirma, nunca puede ser objeto de un acto de apropiación. Es tan injusto poseer de forma exclusiva a una mujer como tener esclavos. Todos los hombres, aquí en sentido genérico, han nacido libres. Todos son iguales de derecho. No perdamos nunca de vista estos principios. Por consiguiente, según ellos, nunca cabe otorgar derecho legítimo a un sexo para que se apodere de forma exclusiva del otro. Tampoco una mujer, según las puras leyes de la naturaleza, tiene derecho a alegar, como motivo para rechazar al que la desea, su amor por otro, porque tal actitud se convierte en motivo de exclusión y ningún hombre puede ser excluido de la posesión de una mujer desde el momento en que es evidente que ésta pertenece a todos los hombres, afirma en la filosofía en el tocado. Y concluye así: tenemos derecho a obligarlas a que se sometan a nuestros deseos, no en forma exclusiva, sino en forma momentánea. Del usufructo al sacrificio. Hay que insistir que en la lógica sadeana no hay contradicción entre afirmar que las mujeres son del padre y que son de todos pro indiviso. Si el padre no ha muerto, entonces no se ejecuta la herencia ni se la distribuye. En la medida en que el padre no se ha visto obligado a ceder a las mujeres a los hermanos, el derecho privado patriarcal es retenido por parte del padre mítico en nombre de todo el genérico masculino. Así, de forma individualizada, cada varón tendrá un derecho de usufructo, pero no de propiedad. Y en la medida en que ese usufructo no deja de ser una transgresión, el libertino tendrá que pagar por este peculiar derecho un tributo, algo así como un peaje por transitar un terreno que es común. Así, la relación sexual con las mujeres es una usurpación a la vez que un usufructo. Y en la usurpación misma está la esencia del propio goce. Es un acto de autoafirmación de la fibris soberana frente al Padre, cuyo decreto no ha sido derogado porque en tal caso se volvería imposible tanto la transgresión como el propio goce. Ahora bien, el padre que se ha visto provocado y desafiado por el desafuero exige desagravio, propiciación. Este acto de desagravio se relaciona con las tesis de purificación que forma parte de las prácticas del libertinaje metódico. Hace falta un ritual catártico que aplaque la ira de un padre cuyo deseo era ley. Este padre despótico es desafiado por un hijo que, al pretender a su vez hacer de su derecho ley, quiere suplantarle transgresivamente por identificación imaginaria, remedando la ley despótica, pero sin derogarla ni transformarla. Ahí está la gracia de la transgresión. En este pulso entre dos déspotas, el objeto transaccional será, una vez más, como decía Lévi-Strauss, la mujer como mediadora simbólica entre los varones. Y como el deseo solo puede instituirse en ley por destrucción metódica del objeto del mismo deseo, su mediación revestirá la forma de inmolación, de sacrificio. Objeto transaccional en negativo. Habría que completar esta reconstrucción tentativa del imaginario sadeano de la transgresión señalando que el ofrecimiento que más aplaca la ira del padre es siempre una víctima inocente, como en el totemismo, en el ejemplar joven y tierno de la especie. Representa en el mundo del contrato la pura gratuidad, santo y seña
del aristocratizante imaginario libertino. De ahí la preferencia por la inmolación de niñas y adolescentes a modo de ofrecimiento de un trofeo por parte del cazador furtivo que compensa al dueño de esos dominios con la pieza más exquisita de su cartera. Pues bien, después de haber hablado de los libertinos, vamos a ver qué relación hay entre el imaginario libertino y los mafiosos. Y la mafia. La mafia, aquí reside una de sus afinidades con el universo simbólico libertino, representa también una voluntad de reinstitución del mundo del estatus, de identidades facciosas y de búsqueda de privilegios despóticos. El mundo restaura el mundo del privilegio y de las identidades facciosas frente al mundo del derecho. Representa el mundo de los privilegios en el mundo del contrato y de los derechos. Los libertinos, recordemos, no tejen pactos, por lo cual el mundo del contrato les resulta tedioso y disuasorio. Y será en este caso la maquinaria mafiosa la que llevará a cabo la infraestructura necesaria para instrumentar las fantasías libertinas. En el caso del Marqués de Sade, escribió en la Bastilla Los 100 días de Sodoma, pero, digamos, no tenía posibilidad de traducir sus fantasías. Por el contrario, la maquinaria mafiosa puede activar, digamos, puede llevar a efecto las fantasías del imaginario libertino. Será esta maquinaria mafiosa la que llevará a cabo la infraestructura necesaria para instrumentar las fantasías libertinas. Y a su vez, las fantasías libertinas proporcionan el apresto de la estética de la crueldad que le da un toque de abolengo al mafioso, que es un casposo y un parvenu. Aportarán así, para consagrar la sangre, sus rituales estéticos de los que se dobla la ética de la transgresión. De acuerdo con Rita Segato, no es de extrañar que estos crímenes, los feminicidios, sean impunes, porque para ella, en realidad, los feminicidios son productores o reproductores de impunidad. Son la expresión del dominio y el control de un territorio peligroso. El mensaje, para quienes saben descifrar el código, de la anexión de un territorio simbolizada por excelencia en el dominio despótico de los cuerpos de las mujeres, incorporadas a ese territorio del que son parte, a la vez que su símbolo por antonomasia. Es decir, lo que vienen a decir los mafiosos, dejando esparcidos cadáveres de las mujeres, es: nosotros somos los dueños de este territorio. El cuerpo femenino es anexionado al territorio, como se ve claramente en las guerras. Recordemos las violaciones masivas en Bosnia-Herzegovina, recordemos en el imaginario de la guerra y en el feudalismo. En el feudalismo vemos una modalidad del contrato sexual por parte de la cual se cumple el derecho de pernada. Las mujeres son propiedad del amo de la tierra, que les entrega sus diezmos y sus primicias. Por lo tanto, también será el dueño, al menos simbólico, de las mujeres, y esto se expresa a través del derecho de pernada antes de concedérselas a sus siervos. Pues bien, tenemos de esta manera que los crímenes de Ciudad Juárez serán para Rita Segato crímenes de Estado paralelo, crímenes corporativos de la mafia, por medio de los cuales la mafia le viene a decir a la población, dígaselo con mujeres: aquí mandamos nosotros, Ciudad Juárez es nuestro. En un contexto precisamente de discusión
acerca de si existe o no en México un Estado fallido. En ausencia de toda mediación, este poder omnímodo, voy a llamar al poder mafioso, lo voy a llamar a partir de ahora poder despótico, expresará su heterodesignación de las mujeres como objetos de consumo ritual sacrificial en el ejercicio del poder por antonomasia, que es el poder, como decía Foucault, de la vida y la muerte. El sacrificio parece satisfacer mejor de este modo su naturaleza de gratuidad, como lo afirma Segato, en el mundo de la violencia expresiva, no de la violencia instrumental. No sirve directamente como fin para nada, pero sí es la impunidad expresa precisamente el dominio de ese territorio por parte de los mafiosos. Pues bien, de acuerdo con Sergio González, periodista de investigación, en su obra Huesos en el desierto, que está en la editorial Anagrama, según ciertas evidencias disponibles, los homicidios en serie contra mujeres se producían en orgías sexuales y de fraternidad por parte de uno o más equipos de operadores o asesinos protegidos por funcionarios de diversas corporaciones policíacas, y cuentan con la complicidad y el patrocinio de personajes preeminentes, clanes empresariales, autoridades políticas corrompidas, que poseen grandes fortunas legales e ilegales, producto del narcotráfico y el contrabando, cuyo alcance ocupa la frontera norte e incluso el centro del país. Acabo la cita de Sergio González. Para ver más claramente esta relación del imaginario libertino, una imagen vale más que 1000 palabras, no sé si habréis visto la película de Kubrick, Eyes Wide Shut, cuando aparece la escena del pianista que lleva al protagonista a aquella curiosa ceremonia. Una ceremonia que presenta de forma muy pregnante algunos rasgos del imaginario libertino que he tratado de caracterizar. Su contexto social es muy diferente. Los participantes pertenecen a la clase poderosa estadounidense. Aquí es la clase mexicana. Por tanto, es eso mismo, digamos, un poco perencutre. Pero hay rasgos de este imaginario que son recurrentes. En círculos concéntricos aparecen filas de individuos enmascarados. En el centro, un personaje vestido de rojo y que acciona el incienso reviste connotaciones transgresoras con impregnaciones de simbolismo satánico. A su alrededor hay un grupo de mujeres, primero vestidas, que se desnudan, se arrodillan y se besan, según las órdenes que nuestro personaje les da, a golpe de un bastón que empuña a guisa de cetro. Y asimismo, a golpe de bastón, va distribuyendo a las mujeres a cada uno de los enmascarados vestidos. Se representa así el control de las mujeres por parte del padre despótico, que las presta en usufructo a cada uno de los cofrades. Asimismo, se escenifica el descubrimiento de la transgresión de un pacto de silencio, sobre todo en lo relativo a la ceremonia por parte del pianista, y de ello se deriva el sacrificio de una prostituta que le había sido adjudicada al protagonista e intentaba protegerle. Vemos aquí de una manera muy pregnante todos los rasgos del imaginario libertino que hemos tratado de caracterizar. Entonces, volviendo a la interpretación de Rita Segato de que los crímenes mafiosos son crímenes de Estado paralelo, por eso precisamente tienen lugar en lugares donde está en crisis el contrato social y por tanto el contrato sexual y de Estado fallido, la exhibición de cadáveres mutilados funcionaría entonces a modo
de confirmación a los aliados de los mafiosos de que su control sobre el territorio es global, es total. Los varones de provincia expresarían así su competencia como si respondieran a la consigna: dígaselo con mujeres asesinadas. Esta hipótesis se confirmaría en buena medida si de ella se pudieran derivar preguntas como las que formula Segato. ¿Cuándo tendrán lugar los asesinatos? Si se puede responder que, por ejemplo, cuando se celebra un transporte de droga de forma exitosa, gran orgía para celebrarlo, con todas estas